Y buenas tardes, estamos en la FIDA Catlán y estamos llevando a cabo las entrevistas del proyecto PAIDI 00725. Esta tarde estamos con el doctor Jorge López y bueno, inicio con la primera pregunta, que es ¿qué lo motivó a elaborar un cuaderno sobre la postura post-keynesiana y por qué considera importante que los estudiantes conozcan esta corriente de pensamiento? Muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos. Bueno, la verdad es que en los últimos tiempos me he sentido relativamente cercano a las ideas que postulan los post-keynesianos en cuanto a que es algo crítico, ¿no? Va en contra del mainstream, es decir, de la corriente dominante, que nos dice que pues, la política monetaria tiene que estar en manos de un banco autónomo y que pues, básicamente su único objetivo es la estabilidad de los precios. Los post-keynesianos no están de acuerdo con esa idea. Les parece que el objetivo final de la política monetaria, la política fiscal, de la política económica, no debe ser la estabilidad de precios, sino más bien el pleno empleo, ¿no? Porque el pleno empleo pues es lo que toca finalmente la vida cotidiana de las personas y el fin último de la economía, y creo que eso ha sido una convicción desde hace mucho tiempo de mi parte, de que la economía está para mejorar la vida, la calidad de vida de las personas, y creo que en ese sentido los post-keynesianos ponen en el centro del análisis esa parte. Y uno de los conceptos centrales del cuaderno es el dinero endógeno. ¿Podría explicar de manera sencilla qué significa este concepto y en qué se diferencia de la visión monetaria tradicional? Muy bien, justo es una de las principales diferencias que tienen los post-keynesianos respecto a las demás corrientes. Por ejemplo, la parte de la teoría clásica, la neoclásica, incluso la keynesiana, consideran el dinero como algo exógeno, es decir, van, digamos, desde distintos espectros. Los clásicos consideran que el dinero únicamente es un facilitador de las transacciones, que no tiene ninguna implicación en la economía real y por tanto pues no le dan tanta importancia. Keynes da un pasito más y digamos ya hace el análisis no de una economía de trueque, como es el caso de los economistas clásicos, sino una economía monetaria, pero sin embargo considera todavía que el dinero es exógeno, es decir, que hay un banco central que es el que va a determinar la oferta monetaria independientemente de las condiciones digamos, de la economía, que lo toman en consideración, pero digamos está fuera de, por eso es que se considera como dinero exógeno. Los post-keynesianos consideran que no, que el dinero se crea dentro de la dinámica económica, es decir, es endógeno. A la hora de estar realizándose las transacciones, el dinero se está creando y se está destruyendo. Entonces, esa es la idea del dinero endógeno. Muy bien. Y dentro de esta postura post-keynesiana también se distinguen las corrientes horizontalista y estructuralista. ¿Cuáles considera que son las principales diferencias entre ambas y qué implicaciones tienen para entender el funcionamiento del sistema financiero? Dentro de los post-keynesianos hay divisiones. Tenemos por un lado los horizontalistas, que diríamos que son quizá los que tienen una idea un poquito más radical, y por otro lado están los estructuralistas. ¿Qué es lo que consideran los horizontalistas? Ahí tenemos por ejemplo a Moore, que es uno de los principales exponentes de esta corriente. Pues básicamente la idea es que, dado que el dinero es endógeno, pues el Banco Central no tiene la capacidad de poder, digamos, generar dinero, sino que simplemente fija la tasa de interés. El Banco Central a lo que se va a dedicar es a fijar una tasa de interés que sea compatible con lo que consideran, digamos, óptimo para la economía, y el dinero a esa tasa de interés va a ser creado todo cuanto sea posible, es decir, tenemos una oferta monetaria indeterminada que va a estar, digamos, al nivel de la demanda monetaria a una tasa de interés. Esa es la posición de los horizontalistas, y se dice así porque precisamente la oferta monetaria es una línea horizontal, ¿no? Por el otro lado están los estructuralistas, que ellos son un poco más centrados, igual consideran el dinero endógeno, pero sin embargo saben o piensan que hay, digamos, algunas restricciones de ese dinero endógeno. Tienen un análisis un poco más microeconómico, consideran los riesgos que tienen la banca central, los bancos comerciales, en cuanto que comienzan, digamos, a generar más crédito. Conforme se genera más crédito en la economía,
ellos tienen la idea de que el riesgo del crédito aumenta, lo cual puede ser hasta cierto punto muy real, ¿no? Okay. En el cuaderno también se presentan diversas críticas a la postura post-keynesiana, tanto desde otras corrientes económicas como desde el propio post-keynesianismo. ¿Cuáles considera que son las críticas más importantes y cómo respondería a ellas? Así es, las críticas vienen dentro de, digamos, de estas corrientes del post-keynesianismo. Por un lado, pues es la idea de Paley. Paley es de la parte de los estructuralistas y hacen una crítica importante a los horizontalistas en el sentido de que pues ese posicionamiento del dinero endógeno, de una oferta monetaria horizontal, pues se les hace un posicionamiento excesivo que no guarda tanta cercanía con la realidad. Ellos, como comentaba, pues consideran que siempre hay ciertas rigideces, siempre hay factores de riesgo cuando asumimos, digamos, esta postura, y por tanto hacen una crítica importante en ese sentido. También desde fuera del post-keynesianismo hay algunas críticas, como la de Summer, que él es neo-keynesiano, y digamos lo que ellos postulan es que hay riesgos, ¿no? Hay riesgos importantes si nosotros consideramos que pues se puede generar el dinero de manera endógena, riesgos de tipo de cambio. Por ejemplo, si el Banco Central comienza a generar mucha oferta monetaria, pues digamos la moneda del país del que se trate pues va a tender a depreciarse. Entonces ahí vienen riesgos del tipo de cambio, vienen riesgos, digamos, de la balanza de pagos, y bueno, todo eso puede llegar en un punto a generar una crisis económica. Muy bien. Finalmente, después de desarrollar este cuaderno, ¿cuál considera que es la principal aportación de la postura post-keynesiana para comprender la política monetaria actual? ¿Y qué reflexión le gustaría dejar a quienes estudian economía? Muy bien, pues la idea es que es un posicionamiento crítico, ¿no? Ya desde, digamos, varias décadas atrás, pues tenemos bastante fija la idea del monetarismo moderno de Friedman, esto de la autonomía de los bancos centrales, el esquema de objetivos de inflación, todo eso va muy apegado a las ideas de Milton Friedman, y bueno, pues hemos visto los resultados, ¿no? En términos de crecimiento económico hay un costo muy importante de desinflación, es decir, si hemos logrado en estas décadas tener una inflación aceptable, la idea es que una vez que alcancemos esta inflación baja, pues lo siguiente era el crecimiento económico, pero hasta el momento pues no se ha dado ese crecimiento económico. Por lo tanto, el costo de desinflación ha sido bastante alto en términos de crecimiento, en términos de finanzas públicas, es decir, hay muchos costos asociados a la baja inflación, y lo que posicionan los post-keynesianos pues es una alternativa, ¿no? Sobre todo lo de la teoría monetaria moderna, en donde pues principalmente Randall Wright pues habla de que el gobierno tiene una herramienta de política económica muy importante en cuanto a que pues puede generar, digamos, dinero endógeno que tiene que ser aceptado por su población. Y bueno, la idea es precisamente que a través de la política fiscal asociado con la política monetaria pues tengan siempre un punto central en la política económica, que sea el pleno empleo. Entonces, si hay una buena coordinación entre política monetaria y política fiscal, se puede lograr este objetivo, ¿no? Sin tener estos altos costos de desinflación. Y bueno, lo que sí quisiera dejar claro con los alumnos es que hay estas ideas, ¿no? Que es importante reflexionar y ver la posibilidad de que pudiera en algún momento implementarse. Ellos hablan, y eso sí quisiera dejarlo claro, que si tomamos en consideración estas ideas, ello no implica, digamos, un riesgo adicional a la inflación. Sabemos que la inflación es bastante perjudicial para las economías, y por tanto no estamos hablando de que se sacrifique, digamos, inflación por crecimiento, sino que simplemente se puede lograr bajo estas ideas que postulan los post-keynesianos, pues crecimiento asociado a estabilidad, es decir, que las personas tengan todos, la mayoría, trabajo, que tengan ingreso, y ello teniendo, digamos, una buena gestión de este tipo de políticas, pues yo creo que puede asociarse a un nivel de crecimiento más alto y un nivel de desarrollo mejor. Ok.
justo desde esta perspectiva menciona sobre el pleno empleo y el control de inflación, y que sabemos que se tiene como objetivo principal de la política monetaria de esta corriente. ¿Qué argumentos sustentan esta postura y qué retos implicaría justo llevarla a la práctica? Justo, bueno, pienso que el reto más importante es, me parece que sí es necesario un análisis muy minucioso de la estructura económica de cada país en donde se va a implementar esto, ¿no? La idea de Randall Wright es, dado que la mayoría de las economías no trabajan en pleno empleo, es decir, hay una fracción de la población que queriendo trabajar no encuentra un empleo, ¿por qué entonces el gobierno no puede generar, digamos, dinero endógeno para impulsar hacia esos sectores y generar el empleo necesario? Pero para ello sí es importante que pues se detecte exactamente dónde están esas, digamos, deficiencias de la economía para que hacia allá vaya, digamos, el recurso, porque de otra forma, si no hay ese análisis detrás, pues sí se puede generar a lo mejor cuellos de botella que al final de cuentas pues se pueden traducir en inflación, y no se trata de eso, ¿no? Entonces, pues creo que hay que tener cuidado con esa parte, pero es una herramienta que tenemos que tener en consideración siempre. Okay. Pues eso sería todo. Muchas gracias por la entrevista. Saludos a todos.